comienza por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es por esto que, a partir de este momento, comienza Palabra de Fe, programa perteneciente a la Iglesia Evangélica Palabra de Fe, del Ministerio Luis Miravalles. Con ustedes, el pastor Luis Miravalles. Siento que siempre voy a ganar, que mi enemigo nunca va a triunfar. Hay una gran fuerza en mi interior. Bienvenidos a nuestro programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Bueno, hoy realmente con un programa poderoso, realmente un programa que va a cambiar tu manera realmente de vivir, ¿sí? Estás allí tal vez escuchando este programa, pero algo está sucediendo, ¿sí? Presta atención, toma una Biblia, un cuaderno para apuntar los versos y presta atención a la palabra. Pero antes, prestale atención a los medios. Medios para comunicarte por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, allí buscanos por Ministerio Luis Miravalle, estamos en vivo a través de Facebook, hoy realmente con ese programa que va a cambiar tu vida, ¿sí? Así que atento allí donde estés, si estás en Facebook, si estás en la onda radial de América, 1450, ¿sí? Atento porque hoy realmente esta palabra es poderosa. Bueno, el Señor me estuvo hablando acerca de este tema, ¿sí? Y es un tema que va a cambiar tu vida, ¿sí? Hay personas que piensan, ¿sí? Conforme a como tú piensas, ¿sí? Actúas. Y hay personas que piensan de ciertos aspectos de la palabra de Dios, ¿sí? Y han tomado esa palabra, ya la han creído y cosas suceden en consecuencia a lo que ellos creen de la palabra. Pero vamos a ver realmente lo que dice la palabra, ¿sí? Y conforme a como dice la palabra, si tú la crees, tú obras en consecuencia a la palabra de Dios. Es importantísimo, ¿sí? Realmente, pues, escucha, los pensamientos de Dios no son tus pensamientos, ¿sí? Los pensamientos de Dios son más altos, más profundos, ¿sí? Y esos pensamientos de Dios van a causar en ti algo, ¿sí? Realmente, si tú los tomas para ti. Vamos a ver la palabra de Dios. Hebreos en el capítulo 10, en el verso 23, dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Bueno, manténgase firme, ¿sí? ¿A qué? A la palabra de Dios, ¿sí? A la palabra de fe, sin fluctuar, o sea, sin cambiar, ¿sí? Porque fiel es el que no cambia, ¿sí? Él es fiel a lo que prometió. Pues Jeremías 1:12 dice que Él, el Señor, ¿sí? Apresura su palabra para ponerla por obra. Es tremendo. Es una palabra poderosa, ¿sí? Pues las promesas de Dios, conforme allí a Primera de Corintios en el capítulo 1, dice que las promesas de Dios son sí y amén, ¿sí? En Él. O sea que no hay variación, hermano. Manténgase firme, ¿sí? Firme, creyendo lo que Él prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos en amor o al amor, ¿sí? Y a las buenas obras, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Sino exhortándonos, ¿sí? Y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Bueno, aquí hay algo poderoso, ¿sí? Escuche esta palabra, ¿sí? Usted no puede dejar de congregar, ¿sí? No puede dejar de congregar.
¿Mm? Bueno, podemos decir, bueno, muchas veces he escuchado a algunos que dicen, no, pero no encuentro lugar, porque no sé, porque esta iglesia es así, porque aquella es allá, y bueno, y buscan, y buscan, y buscan argumentos, argumentos y excusas, y mil excusas para no congregar. Ah, pero pastor, no es una excusa, fíjese que no, ore. Dios le va a mostrar ese lugar idóneo, ¿sí? Ore, ¿por qué? Porque Dios es fiel y justo. Él quiere que usted congregue y le va a mostrar esa iglesia donde usted tiene que congregar. Tal vez no es en su barrio, tal vez no es la iglesia local, tal vez está muy lejos, ¿sí? Tal vez usted, no sé, de repente es por internet que le ministran, no lo sé, ¿sí? Pero hay un lugar para usted, por supuesto que sí. Dice, no dejando de congregar. Congregar realmente es necesario, ¿sí? Y más cuando usted necesita mucho de Dios, ¿sí? Usted necesita mucho de Dios, necesita mucho de congregar. ¿Por qué? Porque ahí recibimos exhortación, recibimos ánimo, ¿sí? Nos estimulamos en el amor, ¿sí? ¿Sí? Y en las buenas obras. Eso es fundamental, hermano. ¿Tá? Algunos dicen, pero yo no sé, empiezan a criticar a ciertos pastores y critican a los hermanos, y la palabra de Dios es simple. Ahí en Primera de Juan, en el capítulo 5, dice que los que aman el que ama al que engendró debe amar también al que ha sido engendrado, ¿sí? Los judíos amaban a Dios, pero no amaban a Jesús. ¿Cómo usted puede amar a Dios y no amar a sus hermanos? ¿Sí? Usted tiene que realmente amar a los hijos de Dios. Realmente, ¿sí? Busque un lugar para congregar y crezca juntamente con los hermanos, ¿sí? ¿Sí? Llegando a la estatura de un varón perfecto. Congregar es fundamental. Pero claro, obviamente, escuchen, tiene que tener cuidado, porque la razón para que usted deje de congregar, válida en la palabra de Dios, está en Primera de Timoteo. Y dice así, mire lo que dice. Esto le está hablando Pablo a su discípulo Timoteo, un pastor, ¿sí? Y le dice, ocúpate en estas cosas, en la enseñanza de la palabra y todo lo que habla el capítulo, ¿sí? Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás tú, ¿sí? Y a ti mismo y a los que oyeren. Esto es importantísimo. ¿Por qué la doctrina es importante? ¿Sí? Porque te salvarás tú y a los que oyeren. ¿Sí? Acá hay un gran problema. Tal vez dices, pero yo voy a dejar de congregar donde yo estoy. ¿Y por qué vas a dejar de congregar? Voy a dejar de congregar porque no me miraron bien, no me prestan atención, cosas pasan ahí. Bueno, ¿y la doctrina? No, la doctrina sí, la doctrina es fiel, es verdadera, sí, es poderosa, es una doctrina de fe. El testimonio, por supuesto, de la salvación está en el pastor. El pastor es un hombre de fe, que es prosperado, que es sano, es libre, ¿sí? Y él realmente es un testimonio realmente viviente de lo que predica. No te cambies de iglesia, hermano, estás en el lugar justo. ¿Sí? No te cambies de iglesia. Ahora, es tan importante la doctrina, hermano, ¿sí? Tan importante, que está involucrada, por supuesto, la salvación de tu alma. Apocalipsis, en el capítulo 21, en el verso 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, ¿sí? Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sí? Bueno, aquí está, ¿no, verdad? Hay que tener cuidado con la doctrina, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice los incrédulos, ¿sí? Las personas que no creen, ¿sí? Pero también las personas que practican, ¿sí? Ciertas cosas, ¿sí? En la iglesia. Algunos son idólatras, idolatran al pastor. O sea, el lugar de Dios lo ocupa el pastor, ¿sí? Hay lugares, ¿sí? Donde hay abominación con Dios, ¿no? ¿Verdad? Predican la palabra de una manera realmente que es abominable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no es la verdadera palabra de Dios, ¿sí? Y eso realmente causa en tu corazón incredulidad. ¿A qué?
¿sí? A la palabra verdadera de Dios. La palabra verdadera de Dios es sí y amén. ¿Sí? Tened cuidado porque hay muchos mentirosos también, ¿no? ¿Verdad? Ahora, Santiago nos dice, por ahí en el capítulo 3, en el verso 1, que un maestro va a tener mayor condenación. Tenga cuidado, ¿sí? Tenga cuidado. ¿Por qué? Porque el maestro, conforme a cómo enseña, si no tiene cuidado de la doctrina, ¿sí? Provoca condenación en su vida y en los que escuchan el mensaje. Entonces vas a ver a pastores que, bueno, viven enfermos, ¿sí? Viven empobrecidos, viven de mal humor, ¿sí? Y yo pregunto, aquel que está escuchando, ¿no, verdad? ¿Él allí es salvo? ¿Ha recibido realmente una buena enseñanza? ¿Sí? ¿O solamente aceptó al Señor Jesús como Señor de su vida y le empezaron a enseñar una cantidad de cosas, si Él las comenzó a repetir? Simplemente eso. Oh, sí, bueno, Dios trajo algún problema porque, bueno, Él quiere probar tu fe. ¿Sí? ¡Wow! Y enseñan una cantidad de argumentos en consecuencia de estos pensamientos, ¿sí? Y bueno, Dios tal vez te puede enviar a un hospital, pero también te puede Dios enviarte a tal lugar allí, a un desierto, para, bueno, probarte, bla, 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 bla. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la verdadera palabra de Dios? Bueno, Jesús lo dijo, ¿no, verdad? Sí, mis palabras son espíritu y son vida. Quiere decir esto que Jesús es espíritu vivificante, es poder de vida, ¿sí? Es salvación para todo aspecto de tu vida y Él es la doctrina, ¿sí? Él, Jesús, es la doctrina principal, ¿sí? Jesús es realmente la enseñanza principal, es el número uno, ¿sí? Es el número uno, Él es el rey. Tú veas las letras rojas, ¿qué dice el Señor? Yo he venido para que tengas vida, pero el diablo vino para hurtar, matar y destruir, ¿sí? Pero yo he venido para que tengas vida. Bueno, vea allí, esto es muy, pero muy interesante. Escuche, ¿sí? Cuídate de la enseñanza, ¿sí? Debes cuidarte de la enseñanza. Hebreos allí, en el capítulo 10, como empezamos hoy, y estábamos tocando este tema, que es fundamental, el de no dejar de congregar, ¿sí? Usted va a ver en ese capítulo, allí en el verso 25, ¿sí? Que dice, exhortándonos, ¿sí? Unos a otros, ¿sí? Escuchen, y por cuanto el día del Señor está cerca, aún más debes exhortarte, ¿sí? Es decir, ojo, repréndete a ti mismo también, por supuesto. Debes estimularte en el amor, ¿sí? Pero no todos son flores en el reino de Dios, escuche, ¿sí? Hay exhortaciones, ¿sí? Y esto es correcciones, ¿sí? Y hay personas que si vos las corregís se enojan, ¿sí? Y tal vez no congregan más. ¿Por qué una persona se retira, ¿sí? Cuando tú le exhortás y tú le decís, bueno, mire, esto está mal, usted está mal, ¿sí? Es una persona realmente que está viviendo, ¿sí? La fe, escuche, está viviendo la fe, pero no ha hecho al Señor Jesús Señor de su vida, ¿sí? Allí está. ¿Por qué? ¿Por qué realmente una persona que no recibe la exhortación, ¿sí? No ha hecho al Señor Jesús Señor de su vida, ¿sí? Véalo el verso 26 de este mismo capítulo. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios tuviere por inmunda la sangre del pacto,
¿Por qué? Porque el pacto está sellado con la sangre de Cristo, ¿sí? ¿Y cuál es el pacto? Aquí está, ¿sí? Este es el pacto, ¿sí? El Señor Jesús selló con su sangre su pacto para cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, las enseñanzas están selladas con la sangre de Cristo. Escuche, mire. Y tuvieren por inmunda la sangre del pacto, en la cual fuiste santificado e hiciste afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Sí, escuche. Dios, el Señor, juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Claro, obviamente, Dios dijo, haces esto y vivirás, pero si no haces esto, ya estás en manos del enemigo. Ese es el punto. ¿Sí? Hace poco invité a un amigo, bueno, a una cena, ¿sí? Y bueno, este amigo congrega, ¿verdad? Y él tiene el conocimiento de la verdad. Y le digo, mirá, tenemos una cena, ¿te animás? ¿Sí? ¿Querés venir? Bárbaro. Y me dice, no, tengo una cita, me dijo. ¿Una cita? Sí, tengo una cita. Tengo una cita. Pero me dice así y levanta sus manos al cielo. Dice, pero no me hables de fornicación. ¿Cómo? Dije yo no había dicho nada. Yo no había dicho absolutamente nada. ¿Sí? Pero esta persona peca voluntariamente. Esta persona conoce realmente la palabra de Dios. Es un hermano que congrega. ¿Sí? Ahora no está congregando, pero es un hermano de la iglesia, ¿sí? De esas personas que realmente han pecado voluntariamente. Porque una cosa es errarle, ¿sí? Una cosa realmente es errarle. Tenés el conocimiento de la verdad, ¿sí? Y hubo un yerro allí. Erraste, hermano, erraste. Sí, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Pero otra cosa es pecar voluntariamente. El que peca voluntariamente, escuche, voluntariamente, ¿sí? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, ¿sí? Esa persona realmente no hizo al Señor Jesús Señor de su vida. ¿Por qué? ¿Sí? La palabra de Dios es simple. El que es nacido de Dios dice que no puede pecar, porque es nacido de Dios. No quiere decir que no peque o que le erre, sino que en su espíritu y en su corazón hay allí un realmente anhelo de no pecar. ¿Sí? Allí el alma de esa persona está allí firme, ¿sí? Allí está, como dijo allí Timoteo, ¿verdad? No, ¿verdad? Allí lo puede ver. Lo puede ver. Va a ver. Escuche. Debes permanecer en esas palabras. Para que el aprovechamiento sea manifiesto. Esto es realmente vivir en el mandamiento del amor, hermano. Vivir en el mandamiento del amor. Véalo, usted lo puede recibir. Vamos a Juan, allí, en el capítulo 14. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré. ¿Lo tomó allí? ¿Sí? ¿Lo tomó? Si usted tomó esa palabra y usted la guardó, usted tiene a Cristo. Y tiene en su interior la manifestación de Cristo. Tremendo. Tremendo, hermano. Ahora, muchos dicen, bueno, es natural que pequemos, que le erremos, ¿sí? La naturaleza pecaminosa obra, ¿sí? Y bueno, somos hombres.
Veamos qué dice la palabra. Vamos a ir a Gálatas, por favor. En el capítulo 5 de Gálatas. Véalo allí. Gálatas 5. Y usted va a ver allí el verso 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escuche, los que practican estas cosas no heredarán. Estos son los que pecaron voluntariamente, ¿sí? No son aquellos que han caído. Bueno, caíste, ¿sí? Caíste en la inmoralidad. Arrepiéntete, vuélvete a Dios, Él es fiel y justo para perdonarte, ¿sí? Escuche, es interesante, hasta las griterías dice acá. Los celos, las iras, las contiendas, que son griterías, ¿sí? Están en el mismo versículo que la idolatría y la hechicería, hermano, y que la inmoralidad. Escuche, ¿sí? Gritería, arrepiéntete, ¿sí? Pero no practiques estas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que son guiados por el Espíritu, el verso 18 dice, no están bajo esta ley, ¿sí? Esto no los domina, ¿sí? Entonces el Espíritu te va a guiar allí y te vas a dar cuenta que le erraste. Y bueno, por ahí le erraste y vas delante de Dios, ¿sí? Y confiesas tu pecado. No estás caminando en el mandamiento del amor. No amas a tu prójimo. ¿Por qué decís que no amo a mi prójimo? Se supone que soy yo el que estoy haciendo estas cosas, si está mal, ¿sí? No, porque cuando tú no caminas en el mandamiento del amor, tú perjudicas siempre a un tercero. Romanos, en el capítulo 13, dice así, verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjese, si tú codicias, te haces mal tú, pero también a las personas que estás codiciando. Pues siempre, ¿sí?, los pensamientos comienzan a obrar de alguna manera, ¿sí? No mentirás, ¿sí? La mentira involucra a personas. No adulterarás, estás mal delante de Dios, pero también provocas que otras personas caigan, ¿sí? Eso no es amar al prójimo, ¿sí? ¿Sí? No es amar al prójimo. Amar al prójimo es realmente cumplir, ¿sí?, los mandamientos, amar al Señor, ¿sí? El mandamiento del amor resume a todos los mandamientos, ¿sí? Y el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bueno, y si por ahí le erraste, estuviste mal, ¿sí? Algo hiciste, pero realmente no practicas el pecado. Y dices, bueno, Señor, te pido perdón, me vuelvo a ti, ¿sí? Quiero volverme realmente a ti. ¿Sabés qué tenés que hacer? Confesar el pecado. Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 8, dice, si decimos, vamos al 9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos de toda maldad. Ahora, interesante lo que dice el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí?
y la verdad no está en nosotros. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Aquí hay algo, ¿verdad? Es negar que con tu boca que pecaste, ¿sí? Porque pecaste voluntariamente, le dijiste que no a la palabra de Dios, ¿sí? Y si todavía dices, mire, yo esto creo que no es pecado, ¿sí? O que Dios me perdona porque conoce mi situación, soy un hombre, soy carne, bla, 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 ¿sí? Decimos que no hemos pecado y hacemos a Dios mentiroso. Porque es Dios el que está hablando. No hagas esto, ¿sí? Ahora, si nosotros en ese momento recibimos esa represión, esa exhortación en el espíritu, por eso es tan importante no dejar de congregar, porque allí vas a recibir la exhortación. Y si tú resistes allí en ese lugar, ¿sí? Y veas y buscas a Dios y dices, Dios, ¿será así como el pastor dice? ¿Será como dice mi hermanito? Voy a ver qué dice la palabra de Dios. Y buscas en la palabra de Dios y la palabra de Dios comienza a tocarte allí, a tocarte, a tocarte, a tocarte. Y te sientes intranquilo, algo está sucediendo. ¿Sabes qué está pasando allí? ¿Sí? El Espíritu te está reprendiendo. Hay arrepentimiento en tu corazón en ese momento, porque la reprensión, cuando tú escuchas al Espíritu, comienza a contrictar tu espíritu. Si viene a ti la convicción de pecado y te arrepientes delante de Dios. Y dice que Él es fiel y justo para perdonarte y lavarte de toda maldad automáticamente. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ya no hay más condenación. ¿Por qué? Porque tú confesaste el error y te volviste a Dios. Por eso te digo, no dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Vamos a los medios y ya vengo para cerrar. Medios para comunicarte por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85, seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, muy bien. Quiero saludar a Namire Bermúdez. Dice, hola, saludos a todos que nos damos cita aquí a esta hora con el Pastor Luis y esta congregación online. Amén, bendiciones. ¿Sabéis una cosa, Namire? Hace mucho tiempo ya yo estaba, la verdad que quería realmente vivir la fe. Y oré al Señor y el Señor me mostró por internet, ¿sí?, a mi pastor. Mi iglesia está a 9.000 kilómetros de aquí, ¿sí? Mi pastor es Kenneth Copeland, de los ministerios Kenneth Copeland, está en Fort Worth, Texas, ¿sí? Él me bendice con su página online, ¿sí? es.kcm.org, recibo ministración, me tomé de esa palabra, pues el Señor me mostró. Lloré y el Señor me mostró que esa era mi iglesia y recibo ministración vía online, ¿sí? Qué tremendo es esto, ¿sí? Que podamos estar congregando, ¿sí?, recibiendo la palabra de Dios también por medio de las redes. Así que bendigo a todos los que están en las redes, ¿sí? También bendigo a los que están en este país y no tienen excusa, ¿sí? Hay un lugar para congregar. Este domingo te espero en Uruguay 1377 entre Ejido y Barbato. Uruguay 1377 entre Ejido y Barbato. A las 9:30 de la mañana comenzamos con nuestro culto dominical, ¿sí? Les bendigo en el nombre de Jesús y me voy sin antes decirles: Dios los ama, yo los amo y Jesús es el Señor. Chao, chao.